Antes de empezar este episodio, queríamos decirles que van a escuchar ruidos extraños debido a una pelea que se suscitó en el fondo y a ruidos de nuestros perritos y gatitos jugando y peleando. Esto es así debido a la naturaleza pobre de nuestro proyecto, pero es poco, pero es humilde. Continuemos. En este programa nos gusta diferir. Diferimos de trabajo, diferimos de religión, diferimos de política, pero hoy diferimos de... Emprender es convertirte en el 9% de los héroes que están moviendo este planeta hacia adelante, hacia el crecimiento. El otro día estaba vagando en Facebook. Ya ves que te recomienda luego videos ahí en la sección de Watch. Y siempre me arroja estos videos de este cuate. No sé si lo ubicas, Carlos Master Muñoz. Es un güey acá, bien acá, que te da consejos para emprender tu negocio, que te dice cómo volverte millonario, porque él es un millonario exitoso y quiere que todos seamos millonarios exitosos. Y lo que hace es darte consejos de cómo llevar tu negocio. Entonces sube el video aconsejándote de que hacer esto, no hagas esto. Tiene un estilo muy peculiar. Tiene un personaje muy ya construido. Te digo, es un güey de barba, con chalequitos, con sacos muy coloridos. ¿Un tenis? Con tenis. Está como muy relajado, muy alivianado. Chavo la palabra. Ajá, muy chavo. Pero no está tan chavo. Entonces lo que hace, en general, también es muy grosero. Es en su intento tal vez de ser franco, de ser muy directo, lo que hace es insultar, ningunear a las personas. Por ejemplo, tienen un video donde está dando una de sus conferencias en una sala de banquetes o en un centro de convenciones, no sé. Ponte que hay un servicio de catering y hay un mesero. Entonces le está dando los consejos a la gente. De repente voltea y dice: ¿qué? ¿Acaso quieren ser como este pendejo que está aquí parado viéndonos? ¿Quieren ser como él? Ahí trabajando. ¿Quieren ser como él? ¿Quieren ser como ese pendejo? ¿Y tú qué vas a hacer toda la vida trabajando como mesero? Porque seguramente yo en 20 años yo no estoy aquí, pero si yo vengo te voy a encontrar acá como mesero. ¿Quieres ser ese tipo de perdedor? Y es increíble este mecanismo que maneja, ¿no? Como para hacer sentir mal a la gente de su condición. Porque para él, todos los empleados son los perdedores. De hecho, maneja ahí datos sacados de las nalgas. Que dice que el 91% de la gente no hace nada con su vida del mundo, ¿no? Porque son empleados, o porque no han empezado a trabajar, porque son viejitos, o porque son niños. Y solo el 9% de la gente son héroes que están luchando por sus sueños y están moviendo al mundo. Y no menciona de dónde sacaron los datos. No, obviamente no. Pero hace constantemente esto en estos videos. Hace esto de hacer esa separación entre quienes emprenden como si fueran los verdaderos héroes. Y no está mal. Pero haciendo esto como si los empleados, todos los tipos de empleados en general, fueron los perdedores, que hayan aceptado ya que su vida va a acabar ahí, son una basura. Y realmente te lo digo así porque esas palabras usa él, o ese tipo de lenguaje usa muy despectivo hacia la gente en general, ¿no? Tiene algunos otros videos en el metro, donde también, o en la calle, donde agarra a la gente y les trata de pendejas, los pendejea para hacerlos sentir mal sobre su condición, y él en su afán tal vez de despertarlos para que entren al mundo del emprendedurismo y de que alcancen sus sueños. Pero, bueno, si bien a mí me parece como mal lo que hace esta persona al ningunear a empleados, pero parece ser bastante extendido ese discurso que el empleado, alguien que está subordinado a alguien, siempre es el que no quiere sobresalir, el que no quiere su mejor bienestar, como que ser empleado sea lo peor que le puede pasar a una persona. En cambio, el empresario, el que logra tener esto de empleados a su mano y demás, el que puede ser líder, el que puede ser el que emprende, es como tú mencionaste, este héroe que sobresale de entre los demás
porque pues mérito, ¿no? Y parece ser extendido no solo con estas personas que estás refiriendo, pero también el gobierno, también las escuelas, y en programas públicos que hay, se mantiene esta imagen, ¿no? También me parece grave lo que mencionas, porque en esta idea del emprender, parece ser que el emprender es como la mejor salida para los inteligentes, y el que no quiere ser inteligente está encaminado a la miseria. Como decíamos la otra vez, emprender se vuelve esta solución a la falta de empleo, a tener empleo mal pagado. O sea, como decíamos, si no quieres tener un trabajo mal pagado, pues emprende, ¿no? Como si fuera tan sencillo, como si fuera algo que cualquiera puede hacer y que cualquiera quiera hacer, y todos deberían aspirar a hacer eso. Bueno, creo que también habría que detenernos un poco en la contraparte de esto, del emprendedor. Y es algo que he escuchado incluso tanto en programas sociales que ha llevado a cabo el gobierno, pero la contraparte es el trabajador. Como decíamos la vez pasada, el trabajador, en la mayor parte de los empleos en los que está, pues tiene condiciones que no son agradables. Tienen bajos salarios, carecen de acceso a seguridad social, carecen de acceso a prestaciones y trabajan muchas horas. Y que no es un porcentaje mínimo de la población. Casi el 70% de la fuerza laboral es empleada. Y entonces esto da a pensar, o sea, ¿por qué es negativo que alguien sea empleado? Al menos en las teorías que conocemos, es el trabajador mismo el que crea el valor en el trabajo. Pero también he escuchado, y no sé si tú también lo has escuchado, y bueno, yo lo he escuchado, o más bien leído en Facebook, cuando se mencionan como que estas ideas de que, no, es el trabajador quien crea el valor, de repente salen algunos, no sé, empresarios, emprendedores, no sé, dicen, eso no es cierto. Es el líder, es el empresario, él es el que genera el valor y los trabajadores no. Pues pareciera que los que están asignados a trabajar ahora son los vencidos en esta historia. Y se elimina, como dices, justamente su gran papel, como mencionábamos la vez pasada. Son ellos los que mueven los negocios, al final de cuentas, no es el empresario, que por más que haya puesto un capital de inicio o que haya puesto una idea, no se sostiene por sí misma ni por sus propias manos. Sin embargo, creo que es muy frecuente encontrarte con gente que piensa que ser empleado es ser emprendedor y que todos tenemos que aspirar a esto, ¿no? Pues no por nada abundan todas estas páginas de mentalidad de tiburón y esas imágenes con Joker diciendo frases motivacionales, ¿no? O güeyes con un Rolex en su Ferrari poniendo frases tipo tírame a los lobos y regresaré liderando la manada, porque hay esta idea de este aspiracionismo a ser, pues no uno del montón, digamos, ¿no? Vamos a ponerlo así entre comillas, porque es esta aspiración a destacar siempre, a consumir mucho, a tener la capacidad adquisitiva de consumir cuestiones de súper lujo, algo que no es típico, ¿no? Y por más, o sea, yo creo que es una idea que se compra desde muchas aristas, muchas personas, o con base a sus sueños, ¿no? Con base a lo que quieren lograr. ¿Tú escuchaste alguna vez esas campañas de Pepe y Toño que hacía el gobierno? Claro. Bueno, y no solo el gobierno. Ana y María, ¿no? Creo que la versión femenina. Hubo una versión femenina llamada Ana y María. No sé, o sea, bueno, el caso con Pepe y Toño, pues como tú dices, es que, o sea, como, no sé si fue del gobierno, no sé si fue de la iniciativa privada o de ambos, pero el caso es que decía, tú como empleado te vas a morir de hambre. Ser empleado no es la solución, lo que es la solución es tú ten tu negocio, ¿no? Pero es que yo cuando escuché eso a mí me llevaba a mi mente, punto, ok. Figúrate. La salvación está
en el microempresario. Y sí es cierto, o sea, en México no tengo el dato preciso, pero gran parte de las unidades económicas que hay son pequeñas y son micro. Cuando son micro son menos de 5 trabajadores, o sea, incluso puede ser un empleado que tenga un negocio y eso es un microempresario. Esa es la base de la economía mexicana, las microempresas. Grandes empresas son pocas. Hay, pero no se compiten tanto con estas pequeñas y microempresas. Pero está bien, la base de México está ahí. Y parece ser, como tú dices, que es este microempresario, el emprendedor, quien tiene en sus manos, no sé, la salvación de su vida y de todo México, al parecer. Pero mi pregunta es esta, bueno, tú, Pepe y Toño, ¿hay que buscar o hay que incentivar que todos sean Pepe y Toño? Porque no necesitamos un país de agachados, que estén trabajando, recibiendo órdenes de un patrón. Necesitamos gente como Pepe y Toño o como Ana y María. Personas que se salen del rebaño, personas que dejan de pensar como el rebaño, personas que dicen, yo no pienso como ellos, yo sí leo Paulo Coelho, yo no pienso como ellos, yo leo Padre Rico, Padre Pobre, yo no pienso como ellos, un rebaño de ovejas blancas, yo soy la oveja negra, y tonterías de ese tipo, ¿no? Pero el caso es que es Pepe y Toño esta figura que va a llevar a la mejor de México. Como todo empresario, yo creo que un microempresario va a querer en algún momento crecer su empresa, ¿no? Yo creo que va a querer pasar de ser una unidad pequeña o un micro, una unidad mediana, que lo que venda, que lo que ofrezca pueda llegar a otras partes del país o del mundo. Yo creo que un empresario aspira a eso, Claro. crecer su capital. Justo pues, de eso se trata todo el rollo del capitalismo, ¿no? Mi pregunta es, ¿y cómo lo va a hacer? Pues con empleados. Necesita contratar porque él no puede hacer todo el trabajo. Y seguramente como microempresario que empezó, necesitó contratar al menos a una persona. Pero si este empresario, microempresario, quiere crecer y pasar de ser Pepe y Toño a Bill Gates, necesita tener a alguien que haga el trabajo. ¿Y quiénes son esos que van a hacer el trabajo? Trabajadores. ¿Y esos trabajadores qué son? ¿Pepe y Toños? No, tienen que ser empleados. Claro que tienen que ser empleados, ¿qué? ¿O acaso dentro de esos empleados todos quieren ser Pepe y Toños? Pues es lo que dicen los medios, ¿no? Que todos deberíamos aspirar a ser Pepe y Toño, pero igual, ¿Y quién va a trabajar? contradictoriamente, Pepe y Toño, aparte de lo que decían, eran que los pequeños empresarios generaban 5 de cada 10 empleos o algo así. Es cierto. Entonces, ¿qué onda? Entonces, nos ponemos de acuerdo. ¿Qué queremos? ¿Empresarios o empleados? ¿O queremos que algunos destaquen y algunos no? Ahí dice el quid. Porque todas estas ideas a mí se me hace que del empresariado tienen muy de cerca esta idea del mérito y la idea del individuo. Yo no sé si en México o en otras partes del mundo, como vieron que socialmente no se puede avanzar, porque no hay sindicatos, porque no hay cámaras fuertes, porque no hay cámaras humanas, yo creo, y no hay sindicatos grandes como para que avance como sociedad, pues ¿qué le queda? Darle allá un paliativo a uno que a otra persona para que pueda destacar entre el montón y puedan hacer su empresa. Porque yo lo que creo es que esos Pepes y Toños, también esos microempresarios que tienen una tiendita, que tienen una verdulería, que tienen una carnicería, que tienen un pequeño taller mecánico, esas microempresas son las que mueren año con año porque no pueden competir por falta de capital, ya sea económico y humano, contra grandes empresas. Pepe y Toño no puede competir contra Oxxos. Pepe y Toño no puede competir contra Walmart, como quedó en claro en esta pandemia. Pepe y Toño no pueden competir con otras grandes empresas. Pero déjales que crean que en ellos, en los emprendedores. Y más que nada, que si falla, piensen que fue su culpa. Ah, O sea, que se adjudiquen la culpa completamente, ¿no? O sea, fallé como empresa o como microempresa porque no le eché suficientes ganas para alcanzar mi sueño, porque me puse estos pretextos en la mente, porque esto, ¿no? O sea, como que viene con esta filosofía, justamente igual, regresando a este cuate que te decía al principio, en uno de esos videos
Bueno, en sus videos en general siempre te dice, como te digo, te ningunea, ¿no? Y te trata de tus negocios pendejos. Tus negocios pendejos que van a fracasar. Eso, vas a fracasar. En una parte te dice que vas a fracasar porque vas a alcanzar el éxito después. Y en otra también te dice que cuando fracasas es porque no das todo tu tiempo de vida a tu negocio, porque no estás completamente involucrado. Y en algún momento también habla o muestra cómo debe ser tu vida como empresario, y dice que tienes que estar casi 24 horas al día pendiente de tu trabajo y trabajando en tu trabajo, en tu empresa, porque si no, no va a funcionar, ¿no? Entonces llega acá este nuevo nivel de autoexplotación donde uno tiene que trabajar más allá de lo que es un horario en búsqueda de cumplir este sueño. Y claro que lo dice pues muy abstracto, muy bonito. En cada video va poniendo fotos, imágenes, videos de gente pues bien, digo con su trajecito, trabajando en una computadora, muy moderno, minimalista. Y esa es su idea de trabajo. Pero en realidad, llevando a la práctica, ¿cuántos en realidad microempresarios trabajan en esos entornos? ¿O cuántos empresarios trabajan realmente en esos entornos, no? Una persona que tiene un taller, que tiene una panadería, que tiene una tienda, pues no está en el Starbucks con su Mac trabajando, ¿no? Ellos trabajan de verdad. Entonces hay una gran diferencia también entre la aspiración que crean ellos de lo que debe ser un empresario, cómo es un empresario, y lo que es en la vida real. No, pero también déjate de eso, porque es un país, México es un país en el que el 50% de su población es pobre, es decir, que ni con todos los ingresos que tiene al día alcanza a cubrir la línea básica, una canasta básica de bienestar. Es decir, que ni con todos los ingresos y únicamente si gastara solo en comida puede comprar comida. La mitad de México tiene esto. Yo creo que uno de los aspectos claves para poder emprender un negocio es tener capital. ¿Qué capital puede tener una persona que está empobrecida? ¿Cómo puedes venderle sueños a una persona que está empobrecida? Dile, todo está acá. Porque también estas ideas del emprendedor están acompañadas de esta, no sé si leyenda, lema, que a cada rato se dice, a cada rato, bueno, nunca lo he escuchado que se diga literal, pero es lo que quieren comunicar lo que lo dicen. El pobre es pobre porque quiere, y existe una especie de mentalidad de la pobreza. Si eres pobre, es tu pedo. Si eres pobre, es tu decisión. Como si alguien hubiera decidido vivir en la miseria material. Entonces, como es tu decisión, y como es tu problema, la solución y la salvedad está también en tu decisión y en tu motivación. ¿Cómo lo podrían hacer ese 50% de personas empobrecidas? Quitarse su mentalidad empobrecida y ser ricos. Según este güey. Pues ese güey nada más dice que tienes que echarle ganas. El más, hasta tiene videos donde te dice cómo puedes volverte millonario en muy corto tiempo sin poner una inversión. A ver, ¿cómo? Pero ahí va el secreto. Que me pase esa receta mágica. Por ejemplo, él tiene un gran negocio inmobiliario, o que se dedica al ramo inmobiliario, pero no construye. Entonces su gran secreto, para volverte millonario, él dice que hay 4 formas. O sea, para que me vuelva millonario, solo tengo que hacer 4 cosas. No, hay 4 posibilidades, 4 caminos. 4 caminos para que te vuelvas millonario sin tener dinero. Apunto. Sin tener dinero, sin invertir. Apunto. Te voy a decir el primero. Apunto. El primero es ser amigo de ricos. ¿Qué significa eso? Que te juntes con tus amigos que son millonarios y les vendes un servicio, y como ellos son millonarios, te van a conectar con ciertas capas de la sociedad y te van a comprar tu servicio a muy buen precio. A ver, rico. Yo tengo un amigo que gana 15,000 pesos al mes. No, ¿Es rico? no. Ricos. ¿20,000? No. 25,000. Millones. Tus amigos deben ganar millones. Si quieres ser millonario, tienes que rodearte de gente que es millonaria. No hay ninguna otra posibilidad. Tú eres millonario. Está bien, no tienes amigos ricos. Bueno, hay un segundo. No, ojalá. Si fuera millonario, no estaría diciendo esto. Nico, Hay un segundo camino para volverte millonario. ¿Y es?
Ser un cazador de tesoros, le llama él. Como Nicolas Cage en las películas de No, no te explica nada, o sea, yo quiero suponer que en sus sesiones de coaching te dice más, pero en su video nada más te dice que tienes que encontrar un producto nuevo o un área de servicios que nadie haya explotado con la finalidad de que puedas pues, venderlo lo más caro posible, porque es nuevo. Tipo Bill Gates, tal vez, que crea un sistema automático. Tipo Pues, Elon Musk. Pues lo que he aprendido en Shark Tank es que parece ser que todo ya está creado y lo que no está creado es porque no tiene mercado. Efectivamente, puede ser. Es más, de hecho, este cuate igual te dice que tienes que hacer negocios incluso aunque sean turbios. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? Creo que no sé qué, narco, ¿Drogas? narco o algo así. Pero es un consejo que él te da como coach o como lo que sea. Muy bien, no tienes un nicho de negocio nuevo, 10 amigos millonarios. Un tercer camino es que hagas inversiones en la bolsa de manera inteligente. Pero como tú no tienes dinero, lo que tienes que hacer es conseguir gente que tenga dinero y te dé su dinero y tú inviertas su dinero y ganes a partir de eso. O sea, pedir prestado a alguien con dinero. Efectivamente. Más bien no lo vas a pedir prestado. Tú le vas a vender la idea de que sabes lo que estás haciendo y que sabes vender y que sabes ganar dinero en la bolsa hasta que ganes dinero en la bolsa de verdad. Y mientras no gane dinero en la bolsa, Pues no sé, ese es tu problema. Estoy dando esa solución. es el problema del amigo que confía en mí. Ajá, efectivamente. El cuarto tipo de volverte millonario sin invertir es ser un genio de los negocios. Me vas a decir tú qué significa eso porque en su video no lo explica. Básicamente es eso, que seas muy bueno en los negocios y te vuelvas millonario de un día para otro. Pero si quieres saber la verdad de cómo él se volvió millonario, A ver, pero antes de este revelador secreto es que, o sea, básicamente lo que me está diciendo él es, el secreto para ser millonario es contar con este concepto muy famoso de un sociólogo llamado Bourdieu, con un capital social con gran valor adquisitivo, que genere mucho dinero, que sean empresarios en alguna rama, pero que sean millonarios. Es decir, aprovéchate o aprovéchate de tus amigos. haz negocios con ellos. Hacer negocios con amigos que sí tienen dinero y sí tienen negocios, diciéndoles, oye, dame dinero, te voy a regresar más. ¿Qué voy a hacer? No sé. Pero dame dinero. Es decir, o sea, yo quiero hacer eso. O sea, si yo fuera pobre porque yo quisiera, y ahorita en este momento ya con las enseñanzas de ese güey ya quiero dejar de ser pobre, yo quiero hacer esto. ¿Cuántos amigos millonarios conozco? A ver, voy a contar. Ninguno. Hice cuentas, recordé, y no tengo ningún amigo con dinero. ¿Eso quiere decir que ya no puedo ser millonario? Pues te falta echarle ganas. Te falta echarle ganitas a conocer gente millonaria. Tienes que rodearte de gente que es así para que puedas alcanzar el éxito. A ver, pero dime, yo quiero creer que este tipo, pues es esto de un ejemplo de éxito, que empezó así en cuna empobrecida y logró lo que tiene, ¿no? ¿Cómo le hizo? Pues en general, él, y lo cito, él siempre se jactó de ser el más pobre entre los ricos. Él es de origen queretano, es de una escuela privada de las más caras de Querétaro. Humilde, güey. Como todos. Humilde. Dice que en un momento de su vida, su papá, que era empresario, la pasó muy mal, tuvo un negocio que fue la quiebra, etcétera. Tenía un negocio, pero se fue a la quiebra, ¿no? Sí, y después de ahí él vivió sí, tenía una papelería y Sí, una papelería. de ahí él vive este momento como de pobreza o de crisis económica y lo sufre mucho como niño en su escuela privada. Seguramente no pudo comprarse ese peine de oro que tanto quería para Navidad. O el Play 2 a lo mejor.
El Play 3 estaba más caro. Ajá. Y bueno, entonces ese momento de crisis en su vida primera, lo que hizo fue darle a él toda la ambición para crecer en el mundo de los negocios, para que cuando sea grande no le faltara absolutamente nada. Ah, la pobreza. La pobreza. Entre paréntesis. La pobreza que vivió él. Le dio el ímpetu para salir de ella. Efectivamente. Entonces, cuando se volvió grande, estudió como 2 licenciaturas y unas maestrías en Estados Unidos, y así, o sea, Claro, cosa que hace cualquiera. Claro, o sea, no es que aquí en México se trabaja y estudia. A veces tienes que abandonar los estudios de secundaria porque necesitas trabajar. Claro, viajar a Estados Unidos. Él afortunadamente pudo terminar sus estudios y emprendió su primer gran negocio, que todavía existe, por el cual factura 400 millones este último año, dice, que es de negocio inmobiliario. Entró al negocio inmobiliario. Un landlord. Y justamente en Monterrey también está casado con una psicóloga que estudió en Alemania, de buena cuna. Y por ahí si lo buscan, pues van a ver que se casaron en McDonald's. Como humilde. Humildísimo. Entonces, él se mete a este negocio inmobiliario con sus amigos millonarios y lo que hace que es desarrollar toda la zona nice de Monterrey a través de me parece que también es nieto de un político famoso, a través de sus contactos logran hacerse esos terrenos y él desarrolla todos los planes de esta inmobiliaria. Quiero pensar que con recursos públicos en gran parte. Bueno, él advirtió que a veces hay que hacer cosas turbias para lograr el éxito. Sí, siempre lo dijo. Y pues justamente de ahí viene su fortuna, de empezar a hacer esta consultoría, negocios, inmobiliarios. Él no construye, él solamente se dedica a diseñar, a planificar y a hacer los permisos. Y ya. Y administrarlos como se puede. Entonces tú puedes ver que este cuate en realidad viene de una familia bien, tiene un contexto social bastante bien. De hecho tiene un video con Samuel García, Fosfo, y está rodeado de millonarios. Y su vida siempre ha sido rodeada de millonarios. Y este güey es el que viene a decirte cómo debes salir de la pobreza, porque él nunca la vivió y porque él sabe más que tú, a partir de sus negocios que hizo con sus amiguitos, que son millonarios con el dinero de papi, gente sumamente privilegiada. Entonces, ese tipo de vatos son los que vienen a hablarnos. Pero, o sea, así como me lo cuentas, para mí que este güey leyó la biografía de Trump, seguramente que él no escribió, y replicó todo, porque, o sea, ¿qué hizo Trump para ser rico? Venir de familia rica, racista, machista, misógina. Una familia rica que ya tenía un emporio inmobiliario que se hizo con negocios turbios. Usó su nombre como marca, contrataba sindicatos de albañiles de Estados Unidos, le construían y él no quería pagar, se iba a litigio y al final terminaba ganando y le pagaba lo mínimo a ellos. Y así construyó su riqueza a partir de la explotación de los demás. Pero pues bueno, él logró el éxito, yo qué digo, soy pobre. Pero hay algo que me disgusta de tu discurso, Juan. No, no es mío. Ay, ¿por qué tanto odio contra los emprendedores? ¿Qué tienes contra ellos? Que... Pues yo creo que acá hay que diferenciar entre lo que son emprendedores y este tipo de charlatanes como que te menciono. Porque hay algo muy cierto, y es que sin empresas no hay empleados, sin empleados no hay dinero, y así es. Y así. Pero el problema es cuando llegan este tipo de gentes a decirte cómo debe ser, a tratar de imponer su visión de los negocios, de estas aspiraciones, hablar desde el privilegio para darle consejos a los demás de cómo salir de la pobreza, y también crear este discurso sobre la pobreza como algo que es una cuestión mental y pues más de una persona que de un sistema económico, de un sistema social, de una historia, de un pasado, como si todos pudiéramos salir
de eso y volvernos millonarios de la noche a la mañana. Entonces yo creo que ahí llega el problema cuando aparecen este tipo de figuras, tipo, llámese coach, o llámese, no sé, guías, mentores, gurús, que hablan desde su propio privilegio, que omiten, no sé, por ejemplo, a lo mejor otro tipo sería como el famoso Kiyosaki, que te gusta, de Palazuelos, por ejemplo. El secretario de Cultura. Ajá, que omiten el decir el principio de su historia. ¿Y cuál es el principio de su historia? Nunca fuimos pobres, siempre fuimos ricos. Tal vez no tan ricos como ahora, pero teníamos amigos muy ricos. Teníamos todas esas conexiones. Pero este político de Monterrey dijo que hay personas que ganan 40 o 50 y viven felices. Efectivamente, o sea, ese tipo de gente, Samuel García, piensa nuevo, piensa León. Ponte nuevo, ponte León. No, piensa nuevo, piensa. No es bota nuevo, bota León. No chingaderas. En fin, ese tipo de gente está manipulando el discurso y está tratando de unificar que todo es así para ellos, porque ellos también salieron de la nada. O sea, Samuel García es un pendejo con todas las letras y solito se fue torciendo hasta que dio, no manches, o sea, sufría yendo a jugar golf. Oye, pero a mí no me engañas. Tú eres un autoritario más. Porque no puedes decirme que están lavándole el coco a las personas y libros como el de Kiyosaki han vendido 200 millones de ejemplares Kiyosaki en todo el mundo, uno de los libros bestsellers que hay traducido en un montón de idiomas. No puedes decir que él está lavando el coco. La gente quiere comprar sus libros porque siente que ha surtido efecto. Ve nada más a este Kiyosaki, que lo deben conocer por su libro más famoso, que es el de Padre Rico, Padre Pobre. Que lo que es ese libro es un recuento anecdótico, porque parece ser que la forma para decirle a alguien cómo debe hacer su empresa o su vida siempre es con anécdotas. La ciencia fue cosa del siglo XX. La sociología. La ciencia es cosa del siglo XX, ya ahorita ya avanzamos como humanidad y las anécdotas y la experiencia es lo de hoy. La opinión es lo de hoy. Pero parece que su libro está escrito en forma anecdótica de cómo su padre, después de la Segunda Guerra Mundial, regresó a Hawái y se hizo rico. Y de cómo él siguió los pasos de su padre y se hizo rico. Creó esta figura mítica porque él dice, si Harry Potter puede ser un mito, Padre Rico también es un mito. Y no solo lo volvió mito, o lo quiere volver mito, sino que lo volvió una marca. Y este güey tiene una empresa con muy alto valor en el mercado, que se creó a partir de una idea, la idea del Padre Rico, con conceptos como libertad financiera, educación financiera, porque él lo que va a llevar a la salvación a las personas es la educación financiera. Hay que enseñar a las personas a cómo hacer sus finanzas personales y sus finanzas en la empresa. Eso lo va a llevar a la libertad financiera. Lo interesante de este caso es que hay personalidades, empresarios y académicos que han criticado las ideas claves de Kiyosaki. ¿Como cuál? ¿Cómo le han tachado que Padre Rico nunca existió? Que las anécdotas que él cuenta, de las que basa todos sus libros, toda su idea, pues no existieron. No importa. Son cosas sin menor valor. Lo importante con Kiyosaki es que él agarró una idea, la idea de Padre Rico, y que le dotó de conceptos y de pasos y de consejos y demás, y hizo su marca Cash Flow, porque la idea de Kiyosaki es que con sus consejos puedes lograr un flujo de dinero constante. Yo no sé quién resultó embarcado, si él o todos nosotros, que las personas, de esas 200 millones de personas que han comprado sus libros, han comprado libros de una anécdota que igual y no se puede volver a repetir, que igual y se necesitan muchas cosas para que se vuelva a repetir lo que él pasó, y que igual, y no sabemos si fue cierto, porque él dijo, Padre Rico puede ser un mito. Si ese libro fuera tan bueno, si fuera una guía para volverte millonario, ¿por qué no hay 200 millones de millonarios en el mundo? Porque les faltó mentalidad, porque les faltó quitarse de la mentalidad de pobres. Efectivamente, yo creo que lo que no están vendiendo este tipo de gente, no venden una receta para volverte millonario,
porque saben que no es posible. Lo que te venden es pseudomotivación, un poco de castigo también sobre tu persona, un poco de autoodio por no haber tomado decisiones adecuadas, olvidándote tu contexto, claro. Juegan con tu miedo, con tu vulnerabilidad, conectan con tus emociones para venderte no lo que es. Su producto no es volverte millonario. Su producto es querer hacer que se sientas parte de una élite que está sobre otras personas. Aunque no lo sea. Aunque no lo seas. Pero solamente ya leyendo estos libros, quedándote con esas ideas, te vas separando, lo que decíamos al inicio tal vez. Te vas comprando esa idea de que tú eres diferente, de que tú vas a sobresalir, de que los demás son otros. Esta separación es lo que ellos venden, esta ilusión de que tú ya estás por sobre otros y que debes estarlo, que siempre debes estarlo, ¿no? Uno de las críticas muy importantes que se está dando ahorita en la opinión pública, y debido a esta rampante desigualdad que se vive en nuestro país, México, es contra la meritocracia. Que la meritocracia es un discurso, si bien no es un enfoque de investigación, es un discurso que ha llegado que se ha interiorizado por las personas acerca de que las condiciones de las personas no son las que determinan el curso de vida de alguien, sino que son las decisiones y la voluntad de alguien. Que esta idea de la meritocracia bien puede referirse al emprendedor. No importa la condición, no importa dónde naciste, no importa en qué lugar naciste o si tu familia tiene o no dinero, basta con que tú quieras y con que tú hagas cosas para salir de una situación. Pero esta idea de la meritocracia poco a poco se está criticando aún más. Si bien aún no ha llegado la crítica a la población, pero da esto alivio que se esté discutiendo aún más. Porque México es un país con gran desigualdad, con una concentración de riqueza brutal, con estudios que se han llevado a cabo por instituciones académicas como, por decir, ¿no?, como Oxfam, como el Colegio de México, que han descubierto que es muy difícil que las generaciones puedan salir de una situación de pobreza. Y lo que es un mito es la idea de que alguien de los estratos inferiores, los más inferiores, puedan lograr alcanzar estatus de nivel superior, porque la desigualdad es algo que se reproduce entre generaciones. Las carencias de las familias se van traspasando hacia otras generaciones, que existen muchas dificultades y situaciones de las personas que limitan un poco las decisiones y las acciones. Pero poner eso para un coach sobre la mesa y decirle a una persona, advertirle sobre que sus condiciones son difíciles, advertirles que aunque por más que quieran te va a ser difícil, seguramente no va a vender libros. No, obviamente. Seguramente no va a vender cursos. Seguramente no va a ser invitado a hablar en universidades privadas sobre cómo ser millonario. Eso no vende. Uh-huh. Lo que vende es la motivación. La idea, la ilusión de que esto puede suceder. Y no es que la gente que tiene cierta condición de pobreza no pueda sobresalir y mejorar. No es eso, no es una condena realmente. Claro. La cuestión es que no es el piso parejo para todos. Y claro, creo que es lo que debe quedar en claro. Una familia pobre, una persona pobre, sí se puede volver millonaria, digamos, si llegara a tener una idea muy, muy, muy increíble, una invención fascinante, algo que cambie el mundo, es cierto. Puede ser que teóricamente, pero es mucho más complicado que una persona así en condición de pobreza lo logre a que alguien que tiene mucho más tiempo y recursos. Y eso es lo que se debería de cuestionar, que realmente no hay un piso parejo para todos. No hay un piso parejo para alguien que quiere emprender una panadería con 3,000 pesos de capital, alguien que lo va a hacer con 1,000,000 aliado con Bimbo. O sea, no podemos hablar que estamos partiendo del mismo punto, y creo que eso es lo importante, ¿no? Más que criticar el concepto de emprender o de los emprendedores o los empresarios, hay que tener en cuenta que no todos estamos partiendo de la misma realidad
y que no todos tenemos esa capacidad para sobresalir de la misma manera y con la misma ética. Y si bien, como decía, la desigualdad creo que es lo más importante a destacar, por eso mismo, porque cada vez es más grande la desigualdad. Salía hace poco una nota en varios periódicos, creo que era de Oxfam, la verdad no me acuerdo bien de la fuente, donde decía que los millonarios, los 1.000 millonarios, ojo acá también el dato. ¿1.000 no son 2 millones? No, 1.000 millonarios, o sea, es como 10 personas. Tardaron solamente 9 meses en recuperar sus fortunas, y lo hablábamos también la vez pasada con Jeff Bezos. Y durante la pandemia, o durante lo que va de la pandemia, mientras las familias más empobrecidas tardarán hasta 10 años en recuperarse. Si estamos hablando, si es que se recupera, mejora. Y si es que, o sea, si el mundo aguanta, la economía mejora. Si hay 10 años en el futuro. Entonces, ahí está, o sea, estamos hablando de que son como 10 personas en el mundo que tienen todas las condiciones para salir tan fácil, y millones que van a tener que pelear con niños siguientes lo que sigue. Y eso no significa que esos 1.000 millones de gentes sean pendejas o sean estúpidas, o no tengan la capacidad, y que haya 10 personas en el mundo que sean excepcionalmente inteligentes. Es imposible. O peor aún, que se crea que solo estas 10 personas sean las únicas personas que quieren salir de la pobreza. Efectivamente. Yo quiero salir de la pobreza. Y todos queremos una buena vida, una vida con decencia. Lo interesante de cuando quisimos hablar de este tema del emprendedor, no es tanto el emprendedor, porque formar una empresa y demás es algo bueno. O sea, las empresas sí generan empleos. Lo preocupante es este grupo de personas que se llaman coaching, que sin ningún conocimiento sistemático ni demás, ni conocimientos que son reales o comprobables, abusan de su imagen y de la ilusión que tenemos todos de salir adelante para poder generar sus ingresos, para poder vender algo. Ellos viven de vender ilusiones, viven de vender sueños, viven de vender recetas que tal vez no pueda una persona común y corriente o del promedio llevar a cabo. Porque son cosas que están en el aire, son castillos en el aire. Porque no hay bases sólidas para que eso suceda. Al menos no al nivel que ellos manejan. Y ellos siempre, en general, manejan la idea de que vas a ser súper millonario. Va a tener coches y casas, todo de lujo. Imagínate un mundo realmente donde todos fuéramos así. Ni siquiera sería posible. Si tuviéramos las condiciones para lograrlo. Ajá, si tuviéramos a Japón, vamos a figurarnos que sí, que es posible que todos seamos millonarios. ¿De dónde van a salir los recursos para hacer tantas cosas que queremos como millonarios? Sí, pero como millonarios no vamos a vivir en departamentos chiquititos, no. Queremos los hectáreas de casas, queremos 4 o 5 coches. ¿De dónde van a salir todos los recursos que manejarían que para sostener eso? ¿Cuánto va a ser nuestra huella de carbono? ¿Cuánto es la huella de carbono de las gentes que son millonarias en el mundo? Y es una ilusión porque, o sea, una persona que es millonaria necesitaría necesariamente el trabajo de los demás. Y si ninguno es trabajador, ¿cómo se generaría la riqueza? ¿Quién tendría que entrar a un terreno para chapearlo? ¿Quién tendría que poner piso firme en un terreno para volver casas y enriquecerte del inmobiliario? Cocinar. ¿Quién tendría que hacer todo eso? ¿Quién cultivaría los alimentos? Porque puede haber un gran empresario que maneje el sector agrícola, pero tiene que haber campesinos. No hemos llegado al punto que los robots hagan todo, y ese momento jamás va a llegar. Sí, no. Entonces, creo que esa también esa ilusión en que nos manejamos sin ética de un desarrollo que fuera infinito. Pero de un desarrollo que fuera infinito y imposible, es inimaginable. ¿Cómo podría ser un mundo en el que todos somos empresarios y lo único que nos interesa es vender? Porque lo que te dice siempre los tipos de coach, los tipos de mentalidad de tiburón, no producen, solo venden. Es vender. No, tú tienes que saber vender, ¿no? Esta imagen plástica también que sale en Facebook luego, de que en una empresa no te van a preguntar cuánto tuviste de promedio, sino si sabes vender. Ajá, ok, bueno, está bien, en un sector es real,
pues tienes que saber vender, convencer a la gente que tu producto es bueno, pero no todos tenemos que saber vender. O sea, no podemos vivir en un mundo de vender. No, y la economía no se sustenta en vender, se sustenta en algo material, se sustenta en la extracción de metales, se sustenta en la fabricación de mercancías, se sustenta en cosas realmente tangibles, no en vender. Regresando al ejemplo de este programa de televisión llamado Shark Tank, es increíble cómo personas van, bueno, al menos yo identifico dos personas de las que van. Una, que es una persona que ha trabajado, que ha hecho una marca, ha hecho un producto, chiquito al principio, empezó a vender y le falta pues dinero, capital, para pues crecer su producción, ¿no? Y expandir su mercadeo. Las propuestas son más reales, más tangibles. Los inversores que están allá en forma de tiburones pues dicen, no, sí es cierto, sí se puede, pues ya lo creó, ya lo está vendiendo, tiene ganancias, pues vamos a invertirle más. Y por otro lado, hay otro tipo de personas que van, que tienen una idea. Les quieren vender una idea. Irreal, intangible, que no tienen recursos, no han ganado mucho, o incluso a veces han perdido, pero tienen una idea. Y siempre hablan de proyecciones, y siempre hablan de que no, es que esta idea va a vender, no, y es que esto de acá, y va a vender, pero no tienen nada sólido, nada real. A ellos no invierten. Estos inversores están acá, no les dan ni un quinto, ni un peso, porque saben que son puras ideas. Y no puedes vender sin tener algo material, un producto. No puedes simplemente tener un negocio vendiendo ideas. Un mundo en el que todos sean ricos, en el que todos sean vendedores y en el que todos vendan ideas, es simplemente una distopía. No puede ser. Sí, No puede sí, ser porque por desgracia la desigualdad es necesaria en nuestra economía para que haya alguien que sobresalga. O también en los términos también que entendemos lo que es ser rico y lo que es ser... Rico millonario. Ajá, rico, millonario, consumista, capitalista. Rico millonario, no rico que tenga un auto, rico que tenga una fábrica entera de autos a su disposición. Una colección de autos, sí, o sea, en el sistema en el que vivimos, la forma en que consumimos y producimos, es realmente imposible que algo así pueda suceder. Pero me llama la atención que de estas personas que estás nombrando, los coaching, a mí la verdad me molestan esas personas por todo lo que ya dijimos, pero la duda o mi pregunta está en si de verdad conscientemente están mintiendo o en otros términos están en alguna falsa conciencia o en alguna... o no se han dado cuenta de la realidad, o están muy metidos en su burbuja de privilegio que no pueden ver lo que sucede. Hay un artículo de psicología que se publicó, no mal recuerdo, en 2017, que habla de unas características de la pseudociencia, ¿no? Que entre esas está... evidentemente, alguien que propaga la pseudociencia es alguien que pues tiene algún beneficio de ello, que se basa en ideas o teorías no comprobadas, que se autodefiende de los errores que pueda cometer por sus malas aseveraciones, y a fin de cuentas que no haya ningún tipo de pena, ningún tipo de castigo a esto. Porque no esté regulado por ningún medio. Exacto, ¿no? Incluso hay, tú bien sabes que hay esto de revistas que no son confiables. Hace poco en Science se publicó un artículo de investigación sobre cómo un Pokémon, los Zubat, causó la pandemia de COVID. Y se publicó. No lo leyeron, no hubo pares, no sé qué. Pero el caso es que esas son las características para una pseudociencia. No quiero decir que el coach sea pseudociencia, que no lo es. No llegan ni siquiera a eso. Pero se basa en unas ideas muy claras de la psicología positiva, que básicamente es rescatar lo mejor del ser humano para poder mejorar su vida. Los psicólogos hacen eso. Pero personas como este que me estás mencionando y como otros coaching que incluso se han llamado coaching sociales, el coach ontológico, el coach ejecutivo,
O este coach que le destruyó la carrera al Chicharito. Ándale. Se aprovechan de que las personas de verdad quieren salir adelante. Si no, no comprarían los libros, si no, no verían los videos, si no, no regenerarían vistas a ese tipo de personas. Se aprovechan de que hay un público que va dirigido para vender ideas que son falsas. Y lo peor de todo es que son ideas que son celebradas. ¿Y por qué digo que son celebradas? Porque son invitados por gobierno de los estados, por el propio estado, son invitados para dar conferencias en cámaras de empresarios, porque son invitados a dar talleres a nivel público, porque son invitados a dar pláticas en universidades privadas, Públicas y todo. porque son invitados a publicar. Las editoras no están debatiendo, las publicadoras de libros, no están preguntando si las ideas de estos son correctas o no, si son reales o no, si son éticas o no. A lo que las editoriales quieren es vender libros, vender material. Y estos venden. Pero estos libros, que ni siquiera sabemos si son escritos por estos autores, venden y venden mucho. Y poco a poco estas ideas se van diseminando aún más. Ideas que no tienen ningún criterio, que no son ciencia, que no es un conocimiento riguroso, hecho por un escrutinio en el análisis o alguna base empírica. Kiyosaki, su libro más popular y vendido, es un anecdotario de su vida. Un anecdotario que incluso está puesto en duda si existió o no esa figura de padre rico. Pero vende, y personas que quieren ser líderes, que quieren ser emprendedores, están absorbiendo esas ideas. Y como tú dices, no todos tenemos las mismas condiciones para emprender una empresa, pero todos tenemos sueños. Y yo creo que aprovecharse de los sueños para salir de la miseria de las personas, yo creo que es una de las formas de engaño más perjudiciales que hay. Yo puedo contar una anécdota que me pasó a mí cuando era adolescente. Es típico ver en las calles de nuestra ciudad. Creo que esa anécdota la tienen un montón de gente. Sí. Creo que todos alguna vez fuimos a ese tipo de trabajo que vas a comentar. Sí, incluso yo tengo una experiencia de hace poco. Pero es común caminar en las calles de nuestra ciudad y encontrar en postes o en paredes números telefónicos y direcciones para ganar 2,000 pesos a la semana haciendo nada, pero que me contacte con un licenciado tal, que vete a saber si es licenciado o no, pero habla con tal licenciado. Licenciado en educación artística. E incluso yo, cuando era adolescente, yo leí la publicación de un periódico porque decían, haz dinero esto de envolviendo regalos. Y pues fui a la cita, fui a ver, y pues era un edificio derruido en el centro de esta ciudad. Entré y había como 40 personas y ninguno de esos 40 sabíamos para qué estábamos ahí. Porque parece ser que todos fuimos por diferentes medios. Unos vimos periódico, unos vimos en algún poste, pero nadie sabía para qué estábamos ahí. Después nos sentaron en un lugar, unas 40 personas, y recibimos una plática motivacional. Lo que nos recalcaron es que esta plática costaba 40,000 pesos y que era dada por un anfitrión que va de estado en estado a dar esta plática. Y que pues somos unos privilegiados por escuchar esto sin pagar nada. Y seguíamos sin saber qué hacíamos allá. Escuchamos la plática y como bien dijiste, esta persona usaba el sentimiento de demérito hacia todos nosotros. Y yo volteé a ver y había personas que parecía que necesitaban mucho dinero y decían, ustedes son los dueños de su vida, ustedes están así porque quieren, yo les ofrezco una salida para salir adelante, si no la toman es su culpa, siempre van a estar en pobreza, siempre van a estar en desventaja, depende de ustedes. Y nos hacía parecer como las peores personas porque somos pobres por nuestra decisión. Y el remedio estaba en eso. Después, sin siquiera saber por qué estábamos allá, contestamos un examen escrito. Y después, sin saber por qué estábamos allá,
se dio otra plática y la mitad de las personas ya se habían ido. Yo seguí adelante porque tenía mucho morbo por saber qué era. Y al final llegó lo que era común. Quedamos como 10 personas y nos dijeron, como requisito para entrar vamos a hacer una iniciación que todos hicimos. Yo lo hice, hasta acá mi certificado de que yo lo hice. Todo lo que estamos acá lo hicimos. ¿Y qué es? Vender 5 perfumes. Vender 5 perfumes. Si tú vendes 5 perfumes, ya cubrís tu cuota, puedes pertenecer y tú vas a poder vender el perfume a mitad de precio y tú te llevas con la mitad y puedes volverte parte de nuestra red y todo eso. Tuvimos que pasar como 3 horas de nuestra vida sin saber qué hacer hasta el final. A base de engaños, a base de retención, nos tienen allá para pertenecer a una pirámide de quién sabe cuál empresa. Porque a ellos lo único que les importa es vender, no nosotros demás. Y así como este ejemplo, yo creo que existen otras personas de otras empresas de este tipo de ventas directas que son consumidores asiduos de este material, ya sea por videos, por conferencias, por diplomados, por libros, de personas que no tienen el más mínimo contacto con la realidad, personas que venden sueños, venden ilusiones a personas necesitadas. Y ellos ganan dinero por vender falsedades. Ajá, sí, falsedades que no tienen ningún tipo de contacto con la ética, de lo que el mundo necesita en realidad, de lo que el mundo puede ofrecer y de lo que somos las personas y lo que son las personas. Digamos que en el mejor de los casos, ellos no saben que están mintiendo, a lo mejor ellos creen realmente en sus mentiras, porque ya sería mucho peor que ellos sepan que todo es una gran mentira y ahora sí lo hagan. Digamos, vamos a darles el beneficio de la duda de pensar que ellos realmente sienten que es el camino para que todos seamos felices, pero en realidad es prácticamente imposible y yo creo que desvía la atención de muchos otros tipos de problemas y otras necesidades de lo que necesita el mundo, y creo que en momentos como ahora es muy muy visible todo lo que hace falta en el planeta para hacerlo mejor, y creo que lo menos que necesitamos es gente que quiera vender a su abuela o vender lo que sea, porque eso no genera ningún tipo de desarrollo físico, espiritual y tal vez ni económico para el mundo. Yo creo que lo que quedó también muy visible en esta pandemia que sucedió es que hay personas que se pueden aprovechar de los demás, y en un momento en el que necesitamos de la cohesión y la solidaridad de todos, es lo que más falta, porque ese tipo de discurso individualista justo hace eso. Y elitista, tiende a crear una élite imaginaria. El elitista individual antepone las necesidades individuales de alguna persona sobre las demás. Sí, recuerdo que este señor del que estamos hablando comentó que en un principio se enriqueció del trabajo de pasantes, si no mal recuerdo. Sí, en un primer momento dice que era una empresa que él trabajaba, tal vez como consultor, pero él trabajaba en una empresa. Pidió permiso para contratar a un montón de pasantes, Plug, como el Plug que comentamos la vez pasada, pagándole lo mínimo posible para que ellos hicieran las ventas, y a partir de ese trabajo que hicieron ellos, la empresa se elevó. Y obviamente él tomó el crédito porque fue su idea. Pues por supuesto, su idea fue explotar a las personas. Y ahí vemos la esencia de lo que es el capitalismo, ¿no? Explotar al trabajador con las condiciones más mínimas de salario, de retribución, y al final es una concentración de estos ingresos, de estas ganancias. En ese ejemplo que me dices allá, parece ser que es este que sobresale necesita explotar a gente que no sobresale. Sea porque es muy joven, sea porque está aprendiendo, entre comillas, como veíamos también con Plug. Lo que sea, pero es necesario de alguien a quien explotar. Sea engañándole, vendiéndole algo que no necesita, incluso fraudulento, o sea aprovechándose de su trabajo. Si bien para nosotros
el empresario o el emprendedor es algo positivo, porque necesitamos las empresas, necesitamos a gente emprendedora que es la que crea empresas. Pero consideramos lo negativo, que es cuando esta idea de que el empresario y emprendedor es un héroe que se valió de únicamente sí mismo y sus ideas, sin la ayuda o el trabajo de los demás, para lograr lo que logró. Eso es lo que creemos peligroso, porque no es así. Necesitan trabajadores y es más bien una cuestión más de trabajo en equipo, relacional, digamos, de gente, de sociedad, más con la lógica individualista y elitista de explotación y de crecimiento infinito y sin ética. Eso me lleva también a lo que mencionaba el filósofo surcoreano, no sé si voy a pronunciar bien su nombre, Byung-Chul Han, menciona justamente esto, ¿no? Que en esta sociedad neoliberal o posneoliberal, lo que buscamos es la explotación de nosotros mismos por nosotros mismos, en un sinfín, ¿no? Esta intención de siempre ser productivo, siempre ser más, siempre ganar más, de que si fracasas es tu culpa, de que si todo está mal es tu culpa, de que todo tiene que resolverse a nivel individual, sea con emprendimientos o con trabajo o con tus ideas. Lo que hace también es ocultar todo, en los términos marxistas, la lucha de clases, porque lo que hace es disolver esta idea de que somos una clase social, y con ello pues se disuelve la idea de una posible revolución contra la clase dominante. No es porque no exista esta clase dominante, no es porque no exista una relación de explotación entre las personas, sino simplemente porque se va a dejar de ver, o porque se deja de ver pues lo social de lo social, y lo empezamos a ver como términos individuales de gente que quiere o no quiere, de gente que piensa o no piensa en grande, de gente que quiere ser millonaria o no quiere ser millonaria, de gente que es mediocre porque quiere, sí. Y así, y todo se limita a eso. Y creo que ahí está como lo problemático de toda esta narrativa del coaching y de este cuate, cuando dejamos de ver las cosas con ética. Y digo, empezamos ahora en la ética un poco laboral, pero también había que meter la ética medioambiental. ¿Qué tipo de negocio estamos formando a nivel medio ambiente, a nivel salud? Pero también a dejar de ver la realidad, porque es imposible vivir en un mundo donde todos sean emprendedores. Con este episodio damos por concluida la primera saga de nuestro podcast. Esta estuvo dedicada a 3 aspectos diferentes del trabajo. El primero, el trabajo en plataformas. El segundo, el trabajo precario. Y el tercero, el trabajo a través del emprendedurismo, o más bien el coaching ha llegado a este. Y pues como notas finales decir que pues, el trabajo en plataformas, si bien es una opción real, no consideramos que es una opción digna de trabajo, pues aún hay cosas que tratar para que el trabajador tenga derechos laborales. En el segundo capítulo que hablamos sobre precariedad, vemos que este es un fenómeno que priva los derechos laborales a las personas, que pues, hay que recordar que los derechos pues, son tal y no son privilegios, y que este es un problema que se está extendiendo en México. Y pues en el tercero, que acaba, hablar sobre estas personas coaching que venden una falsa idea de cómo salir de la pobreza. En general, la idea del podcast es que estos temas que son tan comunes, a veces tan ignorados, tratarlos de una manera diferente, con la finalidad de que quien nos escucha pueda llegar a diferir junto con nosotros. Yo difiero, porque estamos un poco cansados de escuchar diversos escenarios, que las plataformas, ponerte la camisa de tu trabajo, estas ideas de emprendedurismo por el coaching, pues son ideas que se escuchan muy atractivas y muy bonitas, pero pues diferimos en eso. Consideramos que son cosas negativas, o al menos son cosas que se necesitan problematizar. Efectivamente, creo que se dan por sentados como realidades que no se pueden modificar o que son lo más deseable, cuando en realidad ocultan muchas esferas, tanto de violencia, tanto como de explotación y también de vulnerabilidad. Sí.
En Diferimos queremos invitarlos a todos ustedes también, los radioescuchas, podcast escuchas o como se llamen, a que difieren también sobre estos temas y problematicen bien esta situación. Pues sin más nos despedimos y inauguramos, bueno, a partir del siguiente capítulo vamos a inaugurar otra serie de podcasts relacionados con un tema general. En este caso, el tema que hablaremos a través también de 3 episodios será el de la política. Así que espero que nos puedan escuchar en la siguiente. Yo discrepo. Tapa, tapa, tapa.